Hermanos, me da mucho gusto volver a compartir de la palabra con todos ustedes. Le doy gracias al Señor porque en medio de todo este tiempo, que ya se nos está haciendo algo largo, pero el Señor ha sido muy precioso de su cuidado, de su amor para con todos nosotros. Aún han pasado cosas tristes o dolorosas, es cierto, pero también podemos dar testimonio de que Él ha estado con nosotros y nos ha ayudado para salir adelante. Y confiamos que pronto el Señor nos conceda la oportunidad y la bendición de volvernos a ver y gozar y disfrutar juntos del cuidado, del amor y dar testimonio público de la presencia suya. Bendito sea Él. Les invito a que hagamos una oración para pedirle al Señor su bendición en la exposición de su palabra. Oremos. Bendito Dios, gracias. Gracias por el privilegio y la bendición de estas cuestiones electrónicas que tú nos permites, que nos dan la oportunidad de escuchar de tu palabra, de compartir tu palabra con cada uno de tus hijos. Y cómo quisiéramos que eso sirva para que otros te conozcan también. Danos tu bendición al compartir de ti, que sea tu Espíritu obrando a través de cada uno de nosotros para bendición nuestra y para bendición de los demás, pero sobre todo para la gloria tuya. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo estamos rogando esto. Amén. Les invito a que abramos nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es una carta muy preciosa, muy personal, dice cosas muy lindas. A mí en lo particular me llama mucho la atención la vida de la persona en esos detalles de su relación, de su comunión, de su andar juntos con los demás en la fe, y cómo se deben de llevar los creyentes, y más en el caso de Pablo y Timoteo. Hay cosas muy hermosas en las vidas de ellos, cómo Dios usó a Pablo para que finalmente Timoteo también fuera creyente. Les invito a que leamos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Si el Señor nos permite, en otra ocasión continuaremos del 6 en adelante, pero en esos primeros 5 versículos hay 6 motivaciones espirituales que el apóstol Pablo comparte con Timoteo, que debiera de ser una guía para nosotros también gozar con las personas a las que Dios nos ha usado para que le conozcan a Él como su Salvador personal. Y por cierto, pues es la bendición de los padres para con los hijos, de los maestros para con sus alumnos, tanto en las clases bíblicas que tenemos en la congregación, como en cualquier otro lugar donde estemos. La bendición de padre o padre y madre para bendecir a sus hijos también, y a con cuantas personas el Señor nos guíe para hablar de Él. Dicen así estos primeros 5 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quisiera que nos ubicáramos con respecto a esta carta. Esta carta es la última que escribe el apóstol Pablo, allá como por el año 67 después del nacimiento de nuestro Señor, nuestro Mesías,
el cumplimiento de todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento, desde Adán y Eva y por todos esos cientos y miles de años que se cumplió hace prácticamente 2000 años para nosotros. Pablo está en la cárcel, está próximo a morir. Eso es lo que dice un poquito más adelante en el capítulo 4. Entiende Pablo que se irá, ya no estará más en esta tierra. Y es obvio que esto produce una serie de cuestiones muy fuertes, muy importantes en la vida de Timoteo y en la vida de todos los creyentes de aquel tiempo que conocieron, que oyeron del Señor Jesús, que oyeron del arrepentimiento y la fe que transforma las vidas. Y hay muchas emociones encontradas, tanto en Pablo, que está expresando esto, como en Timoteo, que lo está recibiendo. Cosas muy fuertes y muy importantes. Siempre hemos oído y creído que cuando una persona es consciente de que pronto va a partir, saca las cosas más fuertes, más importantes, de más valor, para compartirlas con sus seres queridos. Y ese es el caso del apóstol Pablo con Timoteo. Si son correctas las aproximaciones que tenemos en relación a la conversión y el apostolado de Pablo, y en este caso de la conversión de Timoteo y su entrada a la obra, un poquito más de tiempo para con el apóstol, más o menos el apóstol, según lo que tenemos, aceptó a Cristo 3 o 5 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, más o menos como por el año 33 de nuestra era. Después de que ha pasado algún tiempo, por el año 47, 48, 49, es que el apóstol Pablo ha salido junto con Bernabé en el primer viaje misionero para predicar del Señor Jesucristo, siendo guiados por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que se nos narra en Hechos capítulo 13. Al final de ese viaje, la ciudad de Listra o de Derbe, mayormente en Derbe, parte de Iconio y parte también de la antigua Galacia, en lo que hoy es la nación de Turquía. El apóstol fue usado para que Loida y Eunice y Timoteo le entregaran su vida al Señor Jesucristo. Por cierto, Loida y Eunice son de origen judío, hebreo, pero Timoteo es hijo de un hombre gentil, esposo de Eunice. No se nos da el nombre de él, pero se nos dice que el padre era gentil. No sabemos más detalles que ese. Pero por cierto, ¿cuántos años tendría Timoteo allá por el año 48 aproximadamente? Pues también se calcula que tenía alrededor de unos 20 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Timoteo escucha el cumplimiento de las promesas de Dios de acuerdo a su pacto con el pueblo de Israel de salvación para todo el mundo, como Dios se lo había ofrecido a Abraham, a Isaac y a Jacob? Ya pasaron muchos años, pero ahora les está llegando la noticia y es bien recibida por Loida, por Eunice y por Timoteo también. Entonces era un jovencito el apóstol, más bien dicho, Timoteo, que le escucha. El apóstol Pablo, ya en el 67 que está hablando, pues tendría alrededor de unos 63 o 65 años. Aproximadamente, esa es la diferencia de edades que había entre Pablo y Timoteo. Ahora que estamos en el año 67, cuando se escribe esta carta, Timoteo lo más probable es que tenga entre 35 y 40 años de edad. Y por cierto, para los judíos, en aquel tiempo la juventud empezaba a los 25 y terminaba a los 40, 45. Así es que estaba en plena juventud, en toda su fuerza.
y también pues con mucha capacidad por tanto tiempo de compañía con este hombre tan entregado, tan útil y de tanto beneficio para las personas que lo escuchaban, aunque también de mucho juicio para los que rechazaron su mensaje. Tiene varias cosas hermosas, les decía, y vamos a ver seis principios motivacionales. Por cierto, tengo que aclarar, lo que se conoce ahora como motivación tiene mucho que ver con psicología humana, que literalmente no tiene nada que ver con la gracia, el poder de Dios que se manifiesta a través de una persona que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y le entrega su vida para vivir para Él, que por cierto esto es lo que se espera de todos los que decimos que hemos creído, que hemos nacido otra vez espiritualmente. Son principios motivacionales que usa Dios precisamente para bendecir. Pablo está por irse y es obvio que está pensando que Timoteo va a tomar la principal responsabilidad una vez que él ha muerto. No es el único creyente, no es el único líder espiritual. La Biblia nos menciona de varios, pero Timoteo y Tito son dos de los que el apóstol Pablo conocía muy bien y habían trabajado y habían demostrado por años una vida preciosa, una vida muy útil, y habían aprendido de todo: a evangelizar, a enseñar, a pastorear, a cuidar, a proteger, pero también ya se me fue la palabra, apologecitar. Bueno, cuestiones de apología, y donde aclaraban y defendían la doctrina bíblica, la doctrina de la enseñanza de Dios. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los que ya le conocemos a Él, en ser útiles para ganar a otros. Es responsabilidad de los padres de familia, de los maestros, de las clases bíblicas, es el privilegio y la oportunidad también de que Dios te use con las personas y que sepamos qué hacer para animar, para alentar, para fortalecer, para ayudar al crecimiento de cada creyente. Entonces, aprendamos qué fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le escribió a Timoteo, y por cierto, Timoteo ya lo había vivido por 15 o 20 años de acompañar al apóstol. ¿Cuáles son estos 6 principios de motivación espiritual para fortalecer y crecer en lo personal y en nuestro servicio para con el Señor, para que se reproduzca el trabajo? Porque para esto es el plan de lo que Dios nos ha dado. Tengo que mencionar algunas cosas, pero lo diré un poquito más adelante al ritmo de que va pasando el tiempo. El primer principio es con qué autoridad se está dando esta bendición a los discípulos. Y Pablo se presenta de esta manera en el capítulo 1, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Se presenta así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Apóstol es una palabra griega que significa alguien que es enviado con un mensaje, con un trabajo. Por cierto, en la primera epístola de Pablo a Timoteo dice de una manera más enfática: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y esto lo deben entender específicamente cada uno de los creyentes. Se nos ha entregado el mensaje de parte de Dios por la autoridad del Padre,
¿Por qué tengo que oír? ¿Por qué tengo que poner atención? Y por cierto, recibir y apropiarme de lo que escribió el apóstol Pablo. Porque a paso de 2000 años todavía Dios nos está enviando a nosotros, descendientes de los que creyeron antes, para hacer un trabajo igual que el que recibimos. Timoteo tenía que recibir esta motivación por causa de que el apóstol Pablo se está identificando como un siervo de Dios, que está obedeciendo la orden de Dios. Entonces Timoteo tiene que entender que esto es para él, como lo debemos entender cada uno de nosotros. Las enseñanzas de las Escrituras son útiles cuando nos las apropiamos por fe y las obedecemos y caminamos de acuerdo a lo que en ella Dios nos revela que somos. Pablo se presenta como padre en la fe de Timoteo. Timoteo, amado hijo. Varias cosas que tengo que aclarar, que vale la pena que tengamos presentes. La relación de un padre con un hijo. Hemos oído muchas veces, y tiene algo de cierto, pero necesitamos tener cuidado de tener el balance de lo que estamos diciendo, cómo lo entendemos y cómo lo practicamos. Porque a veces los padres se nos ha dicho que debemos de ser amigos de nuestros hijos. Y sí es cierto, debemos ser muy amigos. Pero la amistad no quita la responsabilidad, no quita la autoridad que tenemos como padres o como la persona instrumento de Dios para la salvación de alguien. Y tenemos que hacer diferencia entre la amistad y la autoridad. Pablo sin duda amaba y tenía una amistad profunda con Timoteo, pero también era responsable porque él era la persona que Dios había usado para que Timoteo llegara a conocerle al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, aunque han pasado mucho tiempo juntos, aunque han colaborado, y colaborar es una palabra muy interesante, muy sencilla. Colaborar quiere decir trabajar junto con. Y Timoteo, aunque era hijo de Pablo, trabajó junto con él. Entendían y había la oportunidad de haber aprendido tantas cosas en esos 15, 20 años que vivieron juntos y que trabajaron para el Señor. La intimidad, la amistad profunda de un hijo para con su padre o del padre para con su hijo no quita la autoridad. Y Pablo, con toda la autoridad, porque está hablando de acuerdo a la orden que como apóstol tenía para enseñar a Timoteo. Timoteo debe de entender que esto es algo que Dios le ha dado como un privilegio y debiéramos de estar todos nosotros muy contentos. Yo en lo particular, si el Señor lo permite, se los comparto un poquito más adelante, muy contento, muy agradecido con la persona que Dios usó para que yo llegara a conocerle a Él como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios, aquel que dio su vida en la cruz por mí. Agrega otras palabras muy interesantes. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la orden, por el mandato, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida. ¿Y cuál es la promesa de la vida? Pues es la aplicación del Evangelio a mi vida en lo personal. La promesa de la vida es lo que el Señor Jesús dijo cuando estaba aquí en medio de nosotros. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación. Ya pasó de muerte a vida. Recibir la palabra, creerle a Dios, apropiarme de la promesa de Él, me llevó a ser su hijo. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio poder, les dio autoridad de llamarse hijos de Dios. No solo criaturas, somos hijos de Dios
cuando hemos pasado por el arrepentimiento y la fe, y Él ha transformado nuestra vida y la ha cambiado. Y Pablo podía dar testimonio de que él había sido muy cambiado, como Timoteo también lo fue. De acuerdo a esa bendición, de acuerdo a esa promesa que recibió y la experimentó en su propia vida, Pablo está animando a Timoteo para que viva profundamente. Recientemente, el lunes pasado, nuestro hermano Alfonso Esquivel falleció después de un accidente con problemas de alta tensión eléctrica. Qué difícil es hablar con los deudos, y en este caso con mi hermana Anita, esposa de Alfonso. Yo no sé por cuántos años, pero creo que 20 más o menos. Pero lo primero que se me ocurrió preguntarle a Anita fue: Anita, ¿recuerdas cómo era Alfonso antes de que le entregara su vida a Cristo? Y al poquito tiempo, 2, 3 días o más, no sé exactamente cuánto, Anita también lo hizo. ¿Cómo fue la vida de él? ¿Fue igual? No, dice, fue muy diferente. Otra persona totalmente distinta. Y pudimos gozar y disfrutar desde el año 2003, más o menos a finales del verano del 2003 hasta ahora, y qué hermoso cambio obró Dios en su vida y en la mía también, y varios de nuestros seres queridos, de nuestros familiares que también le han entregado su vida a Cristo. Hemos disfrutado de esta vida, la promesa de la vida. ¿Qué seguridad tenemos de que alguien está en la presencia de Dios? Porque hemos visto aquí, hemos visto el cambio que Dios hace en una persona que se arrepiente con honestidad, con sinceridad, y se apropia del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué confianza puedo tener de que Alfonso está en la presencia de Dios, o de la que cualquiera de nosotros, por haber creído en el Señor, estamos confiados de pasar la eternidad con Él? Bueno, ¿qué hechos hay en nuestra vida después de que le entregamos nuestra voluntad? De que arrepentidos de nuestros pecados, confesamos y confiamos que su sacrificio en la cruz arregló por la eternidad nuestra vida. No estamos poniendo nuestra fe en que la persona era muy buena, sino en que la persona se arrepintió y creyó. El bueno siempre es Dios, y ha mostrado su amor, y lo ha demostrado con cambios en la vida de la persona que ha creído en Él con sinceridad, conforme a la promesa de la vida, que es el Evangelio. Y esta es una frase muy fuerte y muy importante que se repite mucho en las cartas del apóstol Pablo: en Cristo está el cambio, el arreglo. Y Pablo puede llamar con toda tranquilidad y seguridad de que Timoteo es su hijo en la fe, porque también Timoteo lo experimentó en su propia vida, y Pablo y él lo gozaron y lo disfrutaron esos 20 años de Timoteo trabajando con Pablo, pero en el caso de Pablo, pues desde hacía otros 15 o 20 años antes. Entonces Pablo también llegó a conocer qué es la experiencia, y lo vivió y lo transmitieron así a las personas de aquel tiempo. Y qué hermoso es trabajar junto con nuestros hijos espirituales y también con nuestros hijos en la carne, que el Señor nos ha dado el privilegio a los que tenemos esa bendición de trabajar junto con nuestros hijos para el Señor. Primer motivo de motivación espiritual. Estoy enredándome con las palabras, pero ese principio motivacional espiritual de experimentar la seguridad de la presencia por el perdón y la salvación.
con todas las doctrinas que vienen con ello, que continuaremos platicando de ello. Qué hermoso es ganar las almas y junto con ellas compartir con otros para que otros también le conozcan. La segunda motivación espiritual para nuestros discípulos y para nosotros mismos es lo que dice esa segunda parte del versículo 2. ¿Qué es lo que Pablo le desea a Timoteo? Dice así todo el versículo 2: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Tengo un familiar muy querido que seguido que tenemos oportunidad, cuando nos vemos para recordar nuestros cumpleaños o cuando empieza un año, 31 de diciembre en la noche, o si quieren la madrugada del día 1 de enero, siempre se me acerca y me dice: le pido a Dios lo mejor de lo mejor para ti. Y lo menos que yo puedo decir, igualmente. Qué bendición tan grande es tener las mejores cosas de parte de Dios. ¿Y cuáles son esas mejores cosas? Pues estas que vienen aquí: gracia, misericordia y paz. La gracia, y vamos a explicar brevemente para pasar al segundo punto. La gracia es un favor inmerecido de parte de Dios, y esto tiene que ver con la salvación. Lo que tú y yo merecíamos era la condenación eterna a causa de nuestros pecados. Desde muy pequeño se me enseñó la diferencia entre el bien y el mal. Aunque mi madre no era creyente en aquel tiempo, pero sí fue muy firme y muy clara para enseñar qué estaba bien y qué no estaba bien o qué estaba mal. Por la misericordia del Señor, cuando se me enseñaba lo que dice la Biblia, aunque yo no lo sabía, yo lo reconocía. No batallé, mi conciencia era muy sensible. Y bendito sea el Señor, eso sucedió hace ya mucho tiempo. En un ratito más les diré cuánto, porque estoy muy contento y agradecido con el Señor. No sé si llegue a cumplirse ese otro aniversario, pero estoy muy contento de que pronto será, si el Señor me presta la vida. Gracia es el mejor de los deseos de Dios para que se haga real en nuestras vidas, y Timoteo ya lo tenía. Gracia es el favor inmerecido de Dios, que incluye perdón y justificación. Y la verdad, muchas otras cosas. Más de 30 cosas están incluidas en el perdón, la justificación, la santificación, la adopción, el ser hijos del Señor, el ser recipientes del Espíritu, el tener un nuevo espíritu. Por eso es un nuevo nacimiento, es una nueva naturaleza espiritual que ama y quiere servir al Señor con todo su corazón. Y se lo debemos a la gracia. Y la gracia es un don inmerecido. Y es obvio, de acuerdo a su misma etimología, es algo gratis, es algo que Dios regala, que no se puede conseguir comportarse bien, que no es una cuestión de esfuerzo personal, es una cosa simple y sencillamente de abrir nuestro corazón necesitado, recibir su paz, recibir su perdón. Y eso viene precisamente por la gracia. Perdón y justificación, nueva vida, ser nacido de Dios es una bendición de la gracia de Dios. Pero también tiene otro deseo para Timoteo, y es que disfrute de la misericordia. Y la palabra misericordia tiene su base en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo para Pablo y para Timoteo, y para ti y para mí también. Misericordia divina es la gran bendición que libera la conciencia de miseria y de pecado que había en cada uno de nosotros al no conocer al Señor.
Misericordia que nos saca de la vida triste y vacía. Algo recuerdo muy claro cuando el Señor me alcanzó, y era que le dio sentido y propósito a mi vida. Como joven, adolescente más bien en aquel tiempo, había muchas cosas de deseos en mi vida, pero la verdad yo no sabía para qué estaba aquí. El Señor Jesucristo le dio sentido y propósito a mi existencia, pero lo primero que hizo fue librarme de esa conciencia culpable que yo tenía, que me recordaba la miseria de mi vida en lo personal. Porque aunque a los ojos de muchas personas pude parecer como un buen joven, pues resulta que yo era muy consciente de mis pecados, muy consciente de tener una muy mala conciencia, precisamente por malos pensamientos, por malas palabras y por malas acciones. El Señor tuvo misericordia y precisamente eso me liberó de la conciencia terrible de pecado, de la convicción terrible de pecado. Y debemos de tener muy claro esto. Si no tenemos conciencia de que estábamos perdidos, tampoco vamos a tener conciencia de haber sido librados. Primero Dios nos tiene que revelar lo que somos y darnos cuenta de nuestra vida perdida para entonces gozar y disfrutar precisamente de ser libres de esa miseria que vivíamos. Pero la gracia y la misericordia nos llevan a tener la paz de Dios, porque estamos hablando de ser libres de esa conciencia de pecado. Y la paz de mente, la paz del corazón, que trae tranquilidad y que trae nuestra vida a balance y a estabilidad para darnos cuenta por qué nos alcanzó y para qué nos está dando la vida, que le da sentido y razón a nuestro ser. Gracia, misericordia y paz. Una paz interna producida precisamente por la presencia de Dios en nuestra vida y el encontrar sentido y razón para nuestro caminar diario con Él. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que es el anhelo del corazón de él desde que lo conoció, pero todavía ahora que, por cierto, Timoteo va a tener que encontrarse con responsabilidades mucho más grandes de las que ha tenido en esos 15, 20 años que ha acompañado al apóstol Pablo. Continúa en el versículo 3, es decir, me estoy equivocando, sí, también está, la tercera motivación espiritual, pero también está el versículo 3, coincide y dice así la primera parte del versículo 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Primera motivación espiritual, Pablo le da gracias a Dios y pide que haya también esa gratitud en el corazón de Timoteo, pero agrega: le doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo estaba feliz de haber sido útil en las manos de Dios para que Timoteo confiara en Jesucristo. Él estaba feliz de haber sido usado por Dios para que Timoteo fuera creyente y, por cierto, lo estaba demostrando con un servicio precioso y útil para Dios. Pablo le da gracias a Dios por haber sido útil para que Timoteo se convirtiera, pero también le da gracias a Dios porque Timoteo había sido una bendición para él. A veces como hijos no nos damos cuenta qué sucede con nuestros padres. Yo no sé qué piensen tus papás de ti. Yo vengo de una familia que platicaba muy poco, pero creo que los últimos años de vida que Dios le permitió a mis padres, aunque no nos hablábamos
de cosas, de sentimientos del corazón. Había tanta gratitud en mi corazón por los padres que Él me dio, que a través de ellos me dio la vida física, pero por cierto también gracias a la persona que Dios usó para que finalmente tuviera vida espiritual a través de la exposición de la palabra, a través de este hombre que trajo desde Estados Unidos y hace ya muchos años, bueno, yo se los dije desde ahorita y se los voy a mencionar de una vez, ya no me aguanto, pero si el Señor lo permite, en abril del próximo año, aunque recién acaba de pasar, pero si el Señor me permite vivir para abril del próximo, será 60 años de que Él vino a mi vida y me cambió y me transformó por completo. Hemos vivido muchas cosas en estos 60 años posteriores, o 59 si ustedes quieren, y un mes más, ya con el mes de mayo. Contento y agradecido con el Señor de que tuvo misericordia de mí cuando yo no tenía razón ni sentido para vivir, y había muchas cosas equivocadas y Él tuvo misericordia para alcanzarme, y le doy muchas gracias a Dios. Pero también espero haber sido algo que mi vida trajera honor a mis padres en la carne, y también a mi Padre espiritual. Le doy muchas gracias al Señor porque lo trajo desde tan lejos. Él nació en el norte de los Estados Unidos, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Canadá, y lo trajo hasta acá. Que pudiera yo arreglar mis cuentas con Él y disfrutar de su paz y de su perdón. Pablo se regocijaba por el privilegio de conocer y de discipular a Timoteo. Y aunque Pablo está en la cárcel, por cierto, quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que son las cárceles? Ahorita, no sé si ya se dieron cuenta, hace poco salió por ahí algún documental de cómo era la cárcel aquí de Topo Chico. Jugando de jovencitos, hablábamos del multifamiliar del Topo Chico, y no había ningún multifamiliar, era la cárcel. Era un lugar feo, sucio, horrible. Recuerdo haber entrado precisamente para predicar el Evangelio, acompañé a varias personas y luego yo mismo también prediqué por ahí en algunas ocasiones, hace ya muchos años. Qué lugar tan terrible. Recuerdo haber pasado la cortina, una cortina de fierro, de acero, que separaba lo que sería el recibidor de lo que era entonces la entrada a la cárcel de Topo Chico, que ahora se le llama Centro de, ¿qué? De readaptación. Se oye muy bonito, pero ustedes saben que ahí nadie se readapta. Bueno, 2 que 3 que finalmente se arrepienten, sí, gracias a Dios. Pero yo recuerdo haber cruzado esa puerta y sentí una presión enorme encima de mí. Todavía no había saludado a nadie. Todavía yo no conocía a nadie de los que estaban ahí presos. Y por cierto, todos los que están ahí dicen que todos eran inocentes, que ellos no hicieron nada malo. Qué curioso. Pero es más o menos como uno reacciona y uno dice, yo no fui tan malo. Dios me anda buscando para que yo me arrepienta. ¿De qué si yo no soy tan malo? Yo no maté o yo no robé. Y la verdad es que no se necesita eso. Simple y sencillamente el vivir independiente de Dios es vivir en rebelión contra Dios. Pablo y Timoteo lo sabían y también se me hizo saber a mí, y qué bendición fue que finalmente pudiera conocer a Dios como mi Salvador y ser útil para que otros también lleguen a conocerle. Esto es lo más precioso. Mencionaré algunas otras cosas después, lo dejamos para el último, pero Pablo está en la cárcel. Pero Pablo no está amargado, ni está resentido por su situación, porque Pablo una y otra vez dice, soy preso de Jesucristo. No era preso de Nerón, no era preso de los judíos, no era preso del sumo sacerdote,
era preso de Dios, era preso de Jesucristo. No está amargado, me da tristeza, pero cuántas veces yo mismo he sido retado para dejar mi amargura y mi resentimiento por lo que me han hecho o por lo que yo pienso que me han hecho. Y con qué facilidad cae uno en la amargura, en el resentimiento. Que Dios nos libre de ello. Es un pecado terrible. Que por cierto, la amargura detiene la gracia de Dios en la vida diaria. Porque por cierto, esta es la otra bendición. La gracia de Dios se debe de seguir desarrollando. Venimos a Cristo por la gracia, pero debemos de crecer en la gracia. Lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, es algo bien precioso y tiene que ver con ello. Dice Filipenses 2:13, algo muy lindo. La gracia influye en que Dios es el que en vosotros los creyentes produce así el querer como el hacer. El querer y el hacer la voluntad de Dios, de sujetarnos a ella y de vivir para el Señor con todo su corazón. Dios quiere que crezcamos en la gracia, y la gracia tiene que ver para vivir una vida de santidad y de pureza que traiga gloria y honor al Señor. La mente y el corazón de Pablo están llenos de gratitud, están gozosos y felices de que Dios ha quitado, Pablo está gozoso y feliz de haber quitado la amargura y el resentimiento, y está tranquilo y confiado de que aún ahí en la cárcel goza y disfruta de la presencia de Dios, aunque esté rodeado de los peores malhechores del Imperio Romano en sus días. Y en medio de esa circunstancia totalmente adversa, Pablo está contento, Pablo está agradecido, Pablo está feliz, no por la cárcel, sino porque en medio de la cárcel goza y disfruta de la comunión, de la presencia de Dios en su propia vida, a causa de la salvación que había recibido y a causa de vivir en la presencia de Él. Porque aquí dice algo muy bonito en lo que acabamos de ver en este versículo 3. Dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Cómo se puede gozar de limpia conciencia? Ciertamente dijimos que cuando recibimos a Jesucristo, Él lavó nuestra conciencia de obras muertas. Trajo paz a la mente y al corazón cuando le recibimos como nuestro Salvador. Pero resulta que Dios nos ha permitido permanecer aquí varios años, casi 60 después de que Él me alcanzó. Contento y agradecido con Él, pero ha habido muchas experiencias y en algunas he salido muy triste, derrotado, porque perdí la comunión con Dios, porque no le obedecí, porque no me sujeté a Él, porque se llenó mi corazón de resentimiento y amargura y no descansé hasta que finalmente se lo confesé a Él y acepté su perdón. Tengo que hacer una aclaración en esto. Cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, Él arregló nuestra vida por la eternidad. Sin embargo, para cada día de nuestra vida se necesita que tengamos buena conciencia. Y también quisiera pedirles, cuando leamos las cartas del apóstol Pablo, que veamos esa frase: limpia conciencia, buena conciencia, pero también mala conciencia o conciencia cauterizada. Vergonzosamente muchos creyentes han fracasado en su vida personal por no arreglar cuentas con Dios. ¿Cómo se consigue volver a una conciencia limpia? ¿Cómo se consigue tener una buena conciencia, limpia conciencia? Muy sencillo.
Es muy difícil para el orgullo, es muy difícil para el egoísmo personal, pero eso se consigue confesando nuestros pecados. La primera carta del apóstol Juan pone fuerza y énfasis. La carta está dirigida a los hijos y dice así, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y limpia está en presente indicativo. No dice limpió como algo pasado, que por cierto también lo limpió. Pero eso arregló mi relación eterna. Pero ¿cómo se arregla mi relación personal diaria? Pues con la confesión sincera y honesta. No por echarle la culpa a los demás, no porque me hayan provocado. Y varios de nosotros somos buenos cuando sentimos que alguien nos está incitando, nos está provocando, y qué fácil es caer. Y qué vergüenza es llegar a una conciencia culpable otra vez. ¿Cómo arreglarlo? No sé. Pero por cierto, este tiempo de confinamiento, estamos hablando en los últimos días del mes de mayo del 2020, y todavía la ciudad de Monterrey está en cuarentena. Aunque se empiezan a liberar algunas cosas, todavía hay muchas restricciones, mayormente para los de mi edad. De repente alguien me dijo hace tiempo, pues yo no sé qué habrán hecho los de tu edad, pero son los que más fácil se van a ir. Aunque por cierto, tristemente, pero hay más muertos entre gente de los 25 a los 50 que de los 60 en adelante. Pero sí me quedé pensando con lo que me dijeron. ¿Quién sabe qué trae Dios con los de tu generación? Son los que se van más rápido, son los que tienen su sistema de defensa más débil y más incapaz de reponerse a los ataques de ese coronavirus que nos está atacando. Yo no sé. Yo pienso que la generación nueva es más mala de la que yo viví, pero tampoco puedo disculpar, ni puedo pensar que yo era menos malo que los de ahora. Pero estamos hablando de los creyentes, y el verbo nos limpia de todo pecado tiene que ver con la vida diaria del creyente. La salvación se consigue de una vez para siempre. La salvación es un regalo eterno de Dios. Pero la comunión diaria depende de que tú y yo seamos sinceros y honestos para reconocer nuestros pecados y volvernos al Señor y deshacernos de la amargura, del resentimiento. Y que no nos pongamos a echarle culpas a otros, que nosotros en lo personal respondamos por nuestros pecados. ¿Es posible que otros piensen que hemos cometido más mal? Pues vale la pena examinarse. Y los primeros días de esta cuarentena era, ¿y qué voy a hacer encerrado 24 horas al día? Bueno, pues examinarme, checar mi conciencia, volver al Señor. Y el apóstol Pablo está hablando que es con una limpia conciencia, por lo cual está agradecido. Y la verdad es que no se puede estar agradecido si mi conciencia no está en paz ni tranquila. Se consigue la conciencia tranquila, limpia, buena conciencia, confesando nuestros pecados, reconociéndolos, cortando con ellos y restituyendo, por cierto, si he faltado en cuanto a palabras o acciones contra alguien, tengo que mostrar arrepentimiento y dar evidencias de cambios en mi vida, no solamente de decir perdón, porque se necesita demostrar con hechos que estamos arrepentidos. Como el evangelista Juan, el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si he ofendido a alguien, ya le he demostrado con hechos que estoy arrepentido de lo mal que hice, de lo mal que dije,
o del bien que no hice. Necesitamos arreglar cuentas para poder disfrutar de una buena conciencia y deleitarnos en la presencia del Señor. Pero por cierto, ¿cómo te sientes cuando alguien te dice que le da gracias a Dios por tu vida? Qué hermoso es ello. Y por cierto, tengo que decirlo también, Dios sabe cómo he sido bendecido cuando alguna persona me dice que está orando por mí, que está pidiéndole al Señor para que yo viva para Él y que yo sea útil en sus manos para que otros le conozcan, para que otros sean fortalecidos en su caminar con Dios. Y de veras, esto es algo muy precioso. Gracias, hermanos, yo sé que varios están orando por mí, muy contento, muy agradecido, y también por los de mi edad. Hay varios hermanos aquí que ya estamos en la última despedida casi, que el Señor nos permita lo poquito o mucho que nos dé de vida, que podamos ser útiles en sus manos. Pablo estaba contento y agradecido porque Timoteo también le había mostrado esa misma gratitud y vemos que hay una comunión preciosa entre ellos. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice que te aprecia, que ora por ti y por tu servicio para Él? Y Pablo se gozó y disfrutó y demostró con hechos que animaba a Timoteo, que lo servía con todo su corazón. Por cierto, la palabra sirvo que viene aquí, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpio conciencia. Quiero agregar algo con respecto a esa palabra. Sirvo es una palabra griega que se lee lautreo, de donde viene la palabra liturgia. Y literalmente liturgia es un servicio, eso es lo que quiere decir, es un servicio espiritual, más que religioso. No nos importa la religión como las cosas externas, nos interesa como cosas espirituales reales. Servir en el Espíritu para bendición de espíritus que viven intensamente para Dios con todo su corazón. Liturgia, sirvo a Dios. Por cierto, dice, desde mis mayores. No sabemos si el papá o la mamá o los abuelos de Pablo eran o llegaron a ser creyentes. La Biblia habla de algunas personas que eran sus hermanos en la carne o familiares muy cercanos, aparte del pueblo judío que era su hermano, pues porque son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero había familiares de Pablo, allá en el último capítulo a los Romanos lo menciona. Qué felicidad de que nuestra familia conozca al Señor. Y Pablo estaba contento y agradecido con el Señor. La buena conciencia, para repetir y pasar al otro punto, se consigue con la confesión, con el arrepentimiento sincero y profundo, y esto trae sensibilidad a nuestra vida espiritual. Que el Señor nos permita tener esa libertad y ese gozo, esa buena conciencia para servir al Dios vivo y verdadero. Satanás sabe que no puede quitarnos la salvación, pero sí muchas veces nos estorba en nuestra vida de servicio. Y otra cosa que va inmediatamente con esto es lo que sigue aquí en el versículo 3, la última parte del versículo 3, sería la cuarta motivación espiritual. Pablo intercede por Timoteo. Dice ahí, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. De repente como que uno encuentra alguna frase como que se repite el pensamiento, aunque con palabras diferentes. Pero es lo que dice. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pues eso es lo que quiere decir sin cesar. Pero por cierto, eso es lo que Pablo les dijo a los tesalonicenses, oren sin cesar. Pablo lo hacía,
Pablo lo hacía por Timoteo y por Tito y por sus colaboradores y por los demás de las iglesias. Si leemos los primeros versículos de cada una de las cartas del apóstol Pablo, nos vamos a encontrar con que pone mucho énfasis en que oraba y oraba con gratitud en su corazón al pedir por los creyentes, que fueran firmes y fieles, que permanecieran estables y muy útiles en las manos del Señor para la salvación de otros. Doy gracias, dice ahí, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Me acuerdo sin cesar. Y eso significa 24 horas al día. No sé cuál era la lista de oración del apóstol Pablo, y de veras una de las cosas más hermosas que podemos hacer en este tiempo de confinamiento es usar el tiempo para orar unos por otros. Hermanos, ¿de qué forma el Señor va a mantener caliente nuestro corazón, con un corazón ferviente, sí, que se goza en ser de Él? Pues en orar unos por otros, porque por cierto, interceder significa pedir a favor de otros. Muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de nada más pedir para nosotros, y la verdad llega a ser malo. No es malo en sí, pero por cierto el Señor Jesucristo nos enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y debemos de confiar que si me la paso pidiendo por otros, si me la paso intercediendo por otros, Dios se va a hacer cargo de mis necesidades, de mis dificultades, de mis problemas, de cualquier cosa que se presente a mi vida y a la de mis seres queridos. No dejo de orar por ellos, por cierto, pero debo de estar contento. Y si no me alcanza para orar por mí, por mis seres queridos, pero que Dios me ayude a ser firme para orar por mis hermanos en la fe y por aquellos que tengan que venir a Cristo a conocerle a Él como su Salvador personal. Creo que este tiempo de confinamiento, si algo da tristeza a mi corazón, es precisamente darme cuenta que necesito usar más el tiempo para eso, para que otros lleguen a conocerle a Él. Orando por ellos, que Dios prepare y disponga sus conciencias, que Dios los traiga a convicción fuerte, a convicción profunda de pecado en su vida personal, para que se arrepientan y crean. Pero también es esto para las necesidades de la vida espiritual de cada uno de mis hermanos en la fe, de cada una de las congregaciones. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Quinta motivación espiritual: afecto. Pablo le muestra su afecto el apóstol Pablo a Timoteo, su colaborador, uno de sus delegados principales, junto con Tito, junto con Silas, junto con otros servidores que vienen precisamente aquí en las cartas. En el versículo 4 está esta quinta motivación. Dice aquí: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y eso significa que Pablo dedicaba tiempo a recordar a Timoteo y tenía grabado algo muy especial: lágrimas de Timoteo. Y me llama mucho la atención, porque yo creo firmemente, toda mi vida he creído esto. A veces he tenido desbalances en mi vida espiritual por no entenderlo bien. Pero los creyentes también lloramos. A mí se me enseñó de niño que los hombres no lloran. Bueno, la verdad es que he llorado muchas veces ya. Pero sí hubo cierto tiempo de mi vida, de recién que le acepté a Él como mi Salvador, en que dijimos: los cristianos no tenemos por qué orar, porque si Dios permite algo que venga a nuestra vida, siempre va a ser para nuestra bendición. Así es que no tengo por qué llorar, como si no hubiera razón o hubiera alguna mala razón para tener algún sufrimiento, y llorar significaría como que estoy en contra de Dios porque me está haciendo pasar por algún sufrimiento. Y recuerdo que incluso nos pusimos de acuerdo: no vamos a llorar.
Uy, la verdad es que sufrimos un buen tiempo, porque no entendíamos la palabra de Dios. Al pasar el tiempo nos dimos cuenta que nuestra vida se iba enfriando, que nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe se iba enfriando y que se volvía un corazón seco, frío, y vivíamos como autómatas. Al paso del tiempo, una y otra vez he encontrado, especialmente en el libro de los Salmos, pero también en los libros de historia, especialmente del rey David, cómo lloraba. La Biblia dice que el mismo Señor Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y una y otra vez se habla de una conmoción emocional profunda en el Señor Jesucristo. Bueno, entendimos que estábamos equivocados y yo tuve que pedirle a Dios que cambiara ese corazón frío y seco, porque debería de entender que Él es soberano y si permitía que viviera alguna cosa dolorosa, debía de vivirla, debía de sufrirla. No como desesperación y enojarme porque estaba sufriendo, sino, Señor, no entiendo, pero ¿me ayudas a enfrentar las cosas? ¿Me ayudas a reconocer qué es lo que quieres que aprenda? Y Pablo tiene presente las lágrimas de Timoteo. No recuerdo cuándo sería. La Biblia dice al final del capítulo 20 de Hechos que se había reunido con el grupo de ancianos de la iglesia de Éfeso en la ciudad de Mileto, por cierto, en la costa que da ahí al mar Adriático, o al mar Jónico, perdón, para poder salir hacia Palestina o hacia Jerusalén, para tener esa última fiesta ahí en Jerusalén, donde fue apresado la primera vez. Y se pasó 4 años en la cárcel, 2 en Cesarea y 12 en Roma, y finalmente creemos que salió libre. Esta es otra vez que el apóstol Pablo está en la cárcel, y la verdad es que estuvo muchas veces allí. Y uno puede decir, pero si este hombre era muy efectivo, era mucho mejor que estuviera acá afuera. Pues la verdad es que las cartas que el apóstol escribió en la cárcel, cuánta bendición han sido para miles y miles de personas. Yo también, en lo personal, gozando y disfrutando de eso. Pablo se deleitaba en recordar las lágrimas de Timoteo. Y eso traía gozo y gratitud a su corazón, porque Timoteo tenía un corazón sensible para Dios, su Creador, su Redentor también. Afecto profundo que dice el apóstol Pablo. Deseando verte. La palabra deseando es un deseo intenso y constante. Pablo tenía el gran deseo de volver a verlo y se acordaba de los tiempos hermosos. Y me acuerdo haber visitado a mi padre en la fe 2 meses antes de que él muriera. Él estaba ya en un asilo, una casa de reposo. No se acordaba de muchas cosas. Eso sucedió en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Pero cuando me vio, me dijo, tú eres de Monterrey. Bueno, de una y otra manera no nací aquí, pero aquí he pasado la mayor parte de mi vida y él me conoció aquí en Monterrey, aunque trabajé junto con él en la Ciudad de México 5 años, pero el asunto era aquí y aquí nos habíamos conocido y aquí el Señor me había alcanzado a través del ministerio de Él. Y qué hermoso, recuerdo sus ojos, mirar con tanto cariño, con tanta compasión, y gozo, y disfruto de ello. Aunque a estas alturas, hace 16 años que Él ya está con Cristo. Que valga la pena, son lágrimas de gozo, de gratitud, no eran lágrimas de miedo, no eran lágrimas de cobardía, eran lágrimas de gratitud al Señor, de haber sido útil en sus manos para que otros conocieran
de Él. Y una última motivación está aquí en el versículo 5. Esta es la sexta motivación espiritual que Pablo le recuerda a Timoteo. Dice así el versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Otra repetición, y vale la pena confirmar, y literalmente a eso se refiere. Está afirmando la convicción de que hay una fe real, no una fe fingida. No solamente la fe de mis papás o de mis abuelos, es la fe personal. Muchos de nosotros somos la primera generación que ha creído en el Señor Jesucristo de acuerdo a lo que enseña la Biblia. No de acuerdo a la religión, sino de acuerdo a una relación personal. Porque eso es la fe, eso es la salvación, ese es el mensaje real del Evangelio. No las convicciones de mis antepasados, son las convicciones que son mías porque Él me hizo vivirlas. Y yo tengo que estar contento y agradecido. Creo que ya les mencioné, pero se los voy a repetir en todo caso. Recuerdo que cuando Samuel era un jovencito, no sé, yo creo que tendría apenas 8 o 10 años, yo le dije, hijo, yo quiero ser tu amigo. Y él se me quedó viendo así medio raro y me dice, amigo, no, tú eres mi papá, punto. Hasta ahí. Bueno, no sé si ya conocen a mi hijo Samuel. Así es. Y la verdad es que es bueno tener una relación de amistad, pero tenemos que entender que los padres tenemos la responsabilidad, especialmente de que nuestros hijos lleguen a conocer al Señor y de que ellos mismos a través de eso lleguen a ser hombres de fe y hombres útiles en las manos de Dios. Obviamente mujeres, aunque a mí el Señor no me dio el privilegio de tener hijas, pero qué hermoso es tener hijos e hijas que han confiado en el Señor y que viven intensamente para la gloria de Él. Pero curiosamente aquí la cosa es esta. El padre de Timoteo era gentil y no se habla de que se haya convertido. Pero eso mismo me lleva también a considerar algo bien precioso. ¿A quién recuerda el apóstol Pablo que influyó en Timoteo? Pues a su madre y a su abuela. Queridas hermanas, acaba de pasar, por cierto, el 10 de mayo también. Queridas abuelas o bisabuelas, habrá algunos aquí que ya lo sean. Qué hermoso es ver a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos que confían en el Señor. No como una fe heredada, sino como una fe viva, real, que se está manifestando y que se está dando evidencia de que hay esa fe real. Algunas mujeres han enviudado y han quedado solas con sus hijos. Otras, vergüenza debería de dar al género masculino, que ni siquiera se han hecho responsables de los hijos que Dios les permitió procrear. Ni siquiera se casaron y no cuidaron a la mujer que se entregó a ellos. Otras que sí se casaron y vivieron bien, pero fueron abandonadas. Y conozco varias mujeres en esa situación y tengo que decir, varias de ellas con una experiencia clara y profunda en lo personal, pero eso mismo ayudó a que sus hijos llegaran a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hermanas, bajo ninguna circunstancia pierdan la confianza y la esperanza de que sus hijos le entreguen su vida a Cristo. Y aún más, hermanas en la fe que no se casaron, que no tienen familia,
pero que han sido muy útiles en las manos de Dios para que otros le conozcan y gocen y disfruten de la paz y del perdón. Y aunque no hayan tenido la experiencia biológica de ser madres, sí han tenido la experiencia espiritual de ser madres en la fe, de hombres y mujeres que le han entregado su vida a Cristo por su testimonio, por su trabajo. ¡Qué bendición! Y Pablo recuerda y le recuerda esto a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, fe personal de Timoteo. Fe, dice aquí, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y eso debió de haber traído un gozo y una gratitud tremenda al corazón de Timoteo. Todas esas cosas son para motivarlo espiritualmente a vivir con todo su corazón. Si el Señor lo permite, la próxima vez que me toque compartir, que el Señor nos lo permita, continuaremos del versículo 6. La verdad es que todo lo que reserva de esta segunda parte del capítulo tiene que ver con una serie de maneras que Pablo le da a Timoteo para vivir de una manera poderosa para la gloria de Dios y no avergonzarse de Jesucristo. Timoteo tenía ciertas debilidades de carácter, el apóstol Pablo se las conocía y le da la clave de cómo tener fuerza espiritual y no avergonzarse como él lo está por hacer. Meses adelante que se escribió esta carta, el apóstol Pablo fue llevado a la muerte. De la manera elegante que conocían los romanos en el imperio de hace 2000 años, y era darle muerte decapitándolo. Las otras muertes eran peores, hacían sufrir mucho a las personas antes de que murieran. Pero el privilegio de ser romano los llevaba a que les cortaran el cuello, a que murieran decapitados. Y Pablo le da a Timoteo cuál es la manera para tener victoria en ello. Le ha motivado espiritualmente y ahora le va a decir, esto te va a ayudar para hacerle frente, porque eso fue lo que lo motivó a él. Y lo está llevando a la presencia del Señor en pocos días. Ya pasó muchos años de eso, pero los verdaderos creyentes estamos hechos de eso. Que el Señor nos dé la gracia y la fuerza de vivir y de morir por Él. Y por cierto, si nuestra fe no sirve para morir por Él, tampoco sirve para vivir por Él. ¿Por qué vale la fe? Porque cada día nos da la fortaleza de Dios para ser útiles en sus manos. Hermanos, Dios les bendiga. Oramos para despedirnos. Gracias, muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a caminar en obediencia, ayúdanos a ser útiles y también para que otros vengan a conocerte y disfruten de tu paz, de tu perdón y de tu presencia, como queremos gozarla cada uno de nosotros en todos los días que tú nos permitas vivir, que podamos vivir para la gloria y el honor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.